Buenos días, nos encontramos en Medio Cudello para tomar un café un poco especial, un café por la igualdad. Vamos a analizar las necesidades que tienen las mujeres de Cantabria y los retos a los que se enfrentan las administraciones públicas para poder abordar los objetivos y las políticas en materia de igualdad. Para ello, en esta mesa nos acompañan 5 mujeres que paso a presentarles. María Higuera, alcaldesa en Medio Cudello, que viene acompañada de Asun Gómez, que ha desarrollado su trayectoria profesional en un ámbito de los que denominamos feminizados, como es el ámbito de cuidados. Amparo Coterillo. Hola, buenos días. Concejala del Partido Regionalista de Cantabria en el Ayuntamiento de Santander. Ana Mier. Buenos días. Concejala en Los Tojos por el Partido Regionalista de Cantabria y ganadera. Y por último, Ana Obregón, diputada del Partido Regionalista en el Parlamento de Cantabria y concejala del Ayuntamiento de Santa María de Cayón. Bienvenidas a las 5. Muchas gracias. Comenzamos con nuestro café. María, vemos cómo la igualdad ahora mismo forma parte del eje de todos los discursos en política, ¿no? Se están dando pasos y avanzando en materia de igualdad. A mí me gustaría conocer cómo se materializan esas políticas y qué recursos tienen los municipios para poder llevar a cabo este objetivo. ¿No? Bueno, pues nada, en primer lugar, daros las gracias a todas por estar aquí, desde luego por acompañarnos y nada, deciros que estáis en vuestra casa y que es un placer teneros a todas aquí. Bueno, respecto a la pregunta que me hacía Vanessa, pues desde el Ayuntamiento de Medio Cudello lo que intentamos conseguir es buscar una sensibilización entre la población pues, en temas tan importantes como la violencia de género o la igualdad de la mujer. Uno de los temas que siempre abordamos y que siempre queremos dejar claro es que todos los espacios de los que el Ayuntamiento dispone pues están pues siempre para uso de toda la gente que quiera reflexionar sobre temas tan importantes como la igualdad, la violencia de género o cualquier otro estereotipo que pueda hacer erradicar un poco este problema. A ver, desde el Ayuntamiento lo que hacemos también son políticas de forma transversal. Sí que es cierto que es un tema muy complicado y que no se puede abordar tan directamente como nos gustaría. Eso sí que está claro. Lo que hemos intentado siempre también desde el principio es implicar a varios sectores de la población de Medio Cudello, sobre todo centros educativos y cualquier otro colectivo que tenga un poco de representación o peso en la sociedad de Medio Cudello. Por poneros un ejemplo, pues en una ocasión se rodó un documental donde intervinieron más de 200 personas y todos eran pues alumnos de los colegios, de los institutos, pues también eran usuarios del centro de la tercera edad y en ese documental se hablaba un poco del concepto que ellos tenían de los estereotipos de género que hay en la sociedad y que todavía está costando desde luego pues eliminar por mucho que nos gustaría. Luego también desde el Ayuntamiento pues sí que se realizan actividades culturales, de ocio, de tiempo libre que tratan temas directamente relacionados con la violencia de género, con la igualdad, sobre todo pues en fechas tan señaladas como el 25 de noviembre o el 8 de marzo que se realizan pues actividades más concretas en ese sentido. También, como os comentaba, pues esas dos fechas se celebran de forma pues especial en el municipio y suelen venir cargados de una programación pues bastante amplia. Luego, aparte de ello, pues nosotros intentamos que todas las actividades que se realizan en el Ayuntamiento pues estén impregnadas de esas políticas de género que se puedan introducir un poco, como os digo, de forma transversal y que que logren pues una concienciación que pensemos que se pueda traducir en una transformación social y personal de la sociedad. Pero sí que es cierto que siempre y cuando teniendo en cuenta nuestros recursos, que no son amplios, más bien todo lo contrario, que son bastante escasos. María, nos cuentas que realizáis actividades. ¿Qué respuesta tenéis de los vecinos del municipio en esas actividades? Bueno, a ver, desde luego yo personalmente no es la que me gustaría. No te puedo decir que me encuentro satisfecha porque las salas están llenas, porque nos encontramos con una afluencia de público masiva, pues no, sería mentir. Sí que es cierto que yo creo que es trabajo de día a día, de ir haciéndolo año tras año e intentar ir calando
en la gente de Medio Cudello. Yo sí que es cierto que hay asociaciones aquí en el municipio, sobre todo de amas de casa, asociaciones culturales, que sí que tienen una implicación que año tras año es mayor. Asun y yo, que somos de aquí, pues lo vemos, que cada vez la gente se implica más, y yo prefiero quedarme con eso, en que sí que hay un sector de la población que se implica, que quiere conocer cosas, que quiere hablar, que quiere erradicar ciertos comportamientos que no son los adecuados, y que quieren crear esa conciencia para, sobre todo, pues bueno, las generaciones futuras pues quizás no vuelvan a cometer los mismos errores que se han podido cometer hasta ahora. Y ahora os hago una pregunta a todas. ¿Por qué creéis que cuesta tanto recibir esa respuesta de la sociedad ante un problema que tenemos grave las mujeres? Pues yo creo que por nuestra cultura, por lo que nos han enseñado. Yo creo que sí, es importante una cosa que has mencionado, María, que es lo de crear conciencia, porque también muy bien, como tú dices, una cosa es la teoría, lo que estemos diciendo todos los días, de cómo tiene que cambiar las cosas, qué es lo que tiene que suceder, pero luego está la práctica cultural del día a día, y todos tenemos muchos sesgos, y todos inconscientemente repetimos patrones que yo creo que con el trabajo día a día de crear conciencia, pero no solo conciencia en campañas, sino las mismas políticas transversales de los ayuntamientos, que se promocione el deporte femenino, que se intente que cuando se organiza un acto, cuando se realiza una actividad, una convocatoria, las condiciones sean iguales para hombres y mujeres, que en teoría van a ser así, pero en la práctica las mujeres siempre tenemos más obstáculos para acceder a determinadas ayudas, para compatibilizar determinados horarios, para un montón de cosas. Entonces yo creo que en la práctica se demuestre que se allana el camino, que se quiere llegar a todo el mundo, que las mujeres son visibles y participan, logramos que participen, que son visibles, es muy importante esa visibilidad. A mí me parece que puede ser una de las muchas cosas, porque efectivamente es algo muy complejo. Pues anoto vuestras interesantes respuestas de la concienciación, de la visibilidad de las mujeres y de que las políticas sean transversales. Amparo, hablamos de mujeres y políticas. En esta mesa la mayoría somos políticas, ¿vale? Mujeres y políticas. ¿Cuál crees que es el papel que tiene la mujer en política y qué aporta la mujer en la política? Hombre, yo creo, sin que lleve a malentendidos, que la mujer aporta lo mismo que cualquier ciudadano, ciudadana, individuo que quiera participar en la vida pública. Tenemos que partir de una sociedad diversa y plural en la que cualquier persona, independientemente de característica, ideología, género, cualquiera que sea, va a aportar una visión de la vida, va a aportar un deseo transformador de la sociedad, va a aportar una sensibilización de ciertos problemas, y luego va a aportar, cuando estás en la vida política, yo creo que hay una gran parte vocacional, una gran parte de esa fuerza de transformación, de colaboración con otros, de entendimiento de cómo es la realidad y de cómo funcionan las cosas para crear. Estoy hablando como, igual parece como muy buenas intenciones, pero es así. Cuando estás en política es porque quieres transformar, quieres cambiar y quieres que las cosas funcionen más de acuerdo a las necesidades de las personas. Sobre todo yo creo cuando estás pensando en la política municipal. Yo creo que las que estamos aquí, la política municipal, tienes los pies en la tierra, conoces a los vecinos, sabes los problemas que tienen, y muchas veces es muy sencillo, cambiando poquitas cosas, ayudar a que todo funcione mejor. No sé, vosotras, ¿qué podéis añadir a esto? Completamente de acuerdo, sí, está claro. Yo creo que cada uno exactamente aporta eso, lo que cada uno... Lo que yo también creo es que la mujer, a la hora de sacar adelante ciertas leyes, sacar adelante... A ver, empatizamos mucho más, sobre todo en el tema de igualdad, porque al final las que sufrimos un poco el tema de las desigualdades somos nosotras.
Entonces, a la hora de hacer las leyes de violencia de género, creo que es fundamental que estén mujeres en política, sobre todo por eso, por el tema de empatía, de haber vivido en tus propias carnes esta carga que nosotras llevamos acarreando culturalmente y que seguimos haciéndolo. Hace un momento estábamos todas ahí hablando de las cargas familiares, de los niños, de extraescolares. Entonces, yo creo que sí que es fundamental que las mujeres estemos en política, porque nuestra propia visión es muy interesante. Pues estoy de acuerdo con vosotras, es decir, la mitad de la población no puede quedar excluida de la gestión, ¿no?, de la vida de todos los ciudadanos, incluida la suya propia. Por lo tanto, me parece que la aportación de las mujeres, como bien dice Amparo, es necesaria, y lo mismo que puede aportar cualquier hombre en materia de política. Ana, como mujer rural y ganadera, ¿crees que existe alguna diferencia entre las mujeres rurales y las mujeres de la ciudad? Igual no tanto diferencia, pero sí que optamos a menos recursos, menos posibilidades y menos, sobre todo en tema de infraestructuras a la hora de hacer cualquier tipo de evento. A mí me da mucha envidia a las mujeres de ciudad, porque nosotras, bueno, tú que también te puedes considerar rural, sí, como yo, al final a nuestro alcance tenemos muy poquita cosa, y es todavía más complicado el hacer cualquier tipo de evento o cualquier tipo de charla. O María decía que en su municipio no tenía toda la afluencia que a ella le gustase de la gente de que acudiese. Pues imagínate en el entorno más pequeñito, sí, donde somos muchas menos y donde menos todas tienen mucho que hacer y donde todas... ahí es donde creo que existe sobre todo esa diferencia, que podríamos decir. Y luego en el tema cultural, yo creo que las mujeres de los pueblos todavía acarrean mucha más carga que las mujeres de ciudad, porque las mujeres de ciudad, desde o sea, la cultura de estas mujeres de ciudad ya vienen trabajando fuera de casa hace ya mucho tiempo, y la mujer rural no. O sea, al final nosotras tenemos el ámbito familiar, encima está envuelto en nuestro propio trabajo. Yo, por ejemplo, que soy ganadera, pues imaginaros, ellas... Además hay una cosa que me hace especial, hago especial hincapié en ello, porque ellas creen que tienen implantado el matriarcado, pero es que no es así. Ese matriarcado que ellas creen que tienen es un matriarcado donde todo lo hacen ellas. Sí. O sea, eso no es un matriarcado. No. Tienen el trabajo, pero no tienen el poder. Eso es. Me da mucho coraje y mucha rabia, porque creen que tienen implantado el matriarcado, y eso no es. Se lo han hecho creer, porque así están tranquilas, se lo han hecho creer. Eso es, pero al final todo lo llevan ellas, sí, el tema de ganadería, el tema de los niños, el tema... la casa, yo, por ejemplo, buscar leña, segar, todo. Ellos a la siesta, ellas a partir leña. Yo, por ejemplo, tengo vivencias de mujeres rurales que son mucho más mayores que yo, y me hace mucha gracia, por ejemplo, en el tema de echar a los terneros que tienen algún problema, que no cogen bien la teta, son ellas siempre las que hacen ese trabajo. Entonces, desigualdades, a lo mejor en políticas o sociales o demás, en temas laborales no hay desigualdades entre las mujeres, pero sí la hay en el tema cultural. Ay, perdona que te interrumpa, pero es que me parece además muy importante lo que estás diciendo. ¿Cómo crees que se reconoce ese trabajo? Porque normalmente se dice, no se reconoce el trabajo que hace la mujer en casa, pero es que en el medio rural, la mujer es la que contribuye principalmente a sacar la explotación adelante. Claro. Y ese trabajo... Es la cabeza de familia. Pero ese trabajo se reconoce de alguna manera. ¿Tú crees que puede haber alguna forma de que las propias mujeres... pongan en valor ese trabajo? Eso te iba a decir. Las nuevas generaciones estamos poniendo todo de nuestra parte para que nuestros maridos sean los primeros que empiecen a reconocer ese trabajo que nosotras estamos haciendo. Yo, cuando llegué a Los Tojos y Gera se encargaba de hacerle la cena a los niños, de bañarlos, se echaban las manos a la cabeza porque no sabían lo que era aquello. Entonces, a base de mucho trabajo y ellas ir acostumbrándose a que esto es lo que hoy en día tiene que, y que la igualdad al final es esto. Pero nos queda mucho. Hombre, yo creo que es generacional también. En el tema de educación, se va a ir avanzando. yo creo que en la educación es donde tenemos que invertir muchísimo para que estos niños del futuro sean los que ya vean esto como algo normal, como algo cotidiano, y que es una mera anécdota lo que mi madre a lo mejor me cuente, ¿sabes?, de tiempos atrás.
Pues muy interesante las conclusiones que sacamos de esta pregunta y de tu intervención y de la intervención de todas. Hablamos de educación y a mí me gustaría preguntarle a Ana, no podemos hablar de igualdad, no podemos hablar de cualquier cambio que queramos realizar social sin que la educación esté ligada a ese cambio, ¿vale? ¿Crees que contamos con los recursos suficientes para educar en igualdad? Bueno, a ver, el tema de recursos yo creo que nunca es suficiente para nada. Partiendo de esa base, sí creo que es muy importante destacar toda la labor educativa que se lleva a cabo en los centros, empezando por los colegios, que ya desde muy pequeños empiezan con programas y con actividades culturales y educativas, y en los institutos, donde yo he observado que hay programas que incluso han llegado a ser premiados por por la forma de involucrarse con los alumnos, y creo que ahí sí que se está haciendo una labor importante de concienciación. Antes, cuando preguntabais que por qué no asiste gente a determinadas actividades, que eso ya de por sí es complicado, porque no solo porque estamos hablando en un ámbito de igualdad, sino que en otros culturales tampoco asisten, pero yo sí creo que tenemos que tener una cosa clara desde mi punto de vista, y es una opinión personal. Pero yo creo que no tenemos que enfocar la igualdad como algo que nos confronte con los hombres, sino que simplemente lo que tenemos que reivindicar es el acceso en las mismas oportunidades. Es decir, yo creo que hay muchas familias y muchos hogares en los que el tema de planchar, hacer la compra y demás están totalmente superados desde hace tiempo, y en cualquier caso pues tampoco puedes entrar en una casa y decir es que el hombre tiene que poner la lavadora. No, ahí hay, digamos, que también un reparto que es opcional de cada familia, que se organiza como, digamos, que ellos pueden tenerlo mejor, pero yo creo que es un tema que, como digo, que está de alguna forma superado, y creo que el objetivo es, por un lado, que esto sea una lucha de todos, hombres y mujeres, para lograr el mismo acceso o las mismas posibilidades y oportunidades a todo. Y ahí yo sí creo que existe una desigualdad en el ámbito laboral, y os voy a decir, yo soy ingeniero químico y es verdad que hace años ya que acabé la carrera, pero yo en entrevistas de trabajo se me preguntaba si tenía novio, si me pensaba casar y demás, porque claro, yo lo rechazaba, ¿no?, esas preguntas, y decía, pero ¿qué diferencia hay? Además te lo hacen en una edad en la que eres más rebelde, y me decían que es que las mujeres cuando se casan y tienen hijos faltan al trabajo y demás. Entonces, en ese sentido yo creo que son importantes las políticas que se han llevado a cabo desde los gobiernos, el gobierno central, el gobierno de Cantabria, los gobiernos autonómicos en general, todos, precisamente para equiparar los derechos y las obligaciones de hombres y mujeres, porque sin esas políticas pues seguiríamos estando en desigualdad. Y nuevamente vuelvo a decir, la organización de cada familia pues es opcional de ellos. Hay gente que prefiere cogerse la baja el hombre o la mujer. Teniendo los medios, eso ya no podemos entrar en ese ámbito tan privado, pero creo que en el ámbito laboral, y luego igual que en la política, y yo creo que el tema debe enfocarse ahora mismo a buscar medidas para facilitar la conciliación familiar y laboral, que yo creo que es la mayor traba que tenemos hombres y mujeres, pero especialmente mujeres, porque vamos a reconocer que yo creo que todas tenemos ese instinto de que si puedes estar en casa con tus hijos, yo ya no entro a ver si es una diferencia genética o no, pero yo creo que todas padecemos esa falta de tiempo, ¿no?, de dedicar a nuestras familias, pero también creo que es una decisión personal el dedicarse a un trabajo o al ámbito político, y que no tenemos que sufrir más que los hombres, que creo que también ahí reside esa igualdad con la que tenemos que enfrentarnos al día a día y al optar a las mismas opciones que los hombres. Hombre, yo creo que es importante hablar de desarrollo personal. Sí. De desarrollo personal de la mujer y del hombre. Y el desarrollo personal pasa porque tengas hijos o no los tengas, porque quieras dedicarte a tener una carrera profesional muy exigente o no, o quieras dedicarte a otro tipo de cosas. Y yo creo que en ese sentido a las mujeres siempre nos han condicionado por la falta de elecciones. Entonces yo creo que eso es importante. Cada persona debe elegir libremente, y libremente significa no por su voluntad, sino porque tiene, como habéis dicho, los medios para ello. Debe poder elegir lo que hace. Tú comentabas, no vas a entrar en una casa en lo que hacen, totalmente de acuerdo, pero tiene que haber libertad de elección. Libertad de elección en el sentido de decir que no sea un condicionante, o en el medio rural, libertad de elección.
yo cuido a los terneros porque soy yo la que los quiere cuidar, no porque es una imposición, porque se supone que es lo que debe hacer, o se supone porque la tradición, la cultura, la costumbre. Entonces la libertad de elección para el desarrollo personal yo creo que es la clave, porque mujeres o personas somos todas muchas, diferentes, y creo que debemos englobar a todas. Entonces ahí, y además eso incluye que si estamos hablando, por ejemplo, de conciliación, que es muy importante, es conciliación con los niños, pero conciliación con las personas dependientes a cargo, porque en un momento puedes tener niños, niñas, pero también puedes tener a tus progenitores, también puedes tener, y ese cuidado siempre recae sobre las mujeres. Sí, y yo creo que igual tú yo también, lo que quiero decir, sí. Amparo, es que, por ejemplo, no confundamos que igualdad sea que el marido de una mujer o una política friegue los platos o haga la comida, si luego no te permite o te condiciona el que tú puedas dedicarte plenamente a una actividad que tiene unas exigencias mayores que un trabajo de 8 horas con un horario reglado. Entonces, como mujer, quiero decir que tampoco tenemos que sentir el peso o esa mala conciencia por actividades que han desarrollado hombres tradicionalmente, históricamente, y que ellos, pues, es verdad que se ha asumido históricamente ese rol como masculino, y el que el hombre renunciara a dedicarle un tiempo a su familia no estaba mal visto, y sin embargo nosotras lo llevamos de alguna manera en la conciencia, pues bueno, no sé si voluntaria o involuntariamente, pero yo quiero decir que lo importante es precisamente lo que dices, que te permitan desarrollar tu carrera profesional, porque Personal, el tema de además, fregar o poner sí. la lavadora, pues es que Y ten en cuenta que pues hay sí. muchos hogares monoparentales en Claro. los que la mujer es la cabeza de familia, y entonces esa decir quién friega los platos no hay discusión. Por eso yo creo que es importante para todas las mujeres el que abramos ese espectro a decir, no, es que no se trata de elecciones, además que eso, que son falsas, de quién pone o no, se trata de qué es lo que quiero yo hacer con mi vida, y que sean decisiones libres, personales y apoyadas por el entorno, lo que hablamos, que no sea una carrera contra reloj, una lucha contra todos los elementos, que sea... Hombre, yo prefiero pensar que sí que es un tema ya más superado. Yo creo que la mayoría de nosotras, quiero pensar, o sobre todo, fíjate, las generaciones que vengan por detrás, a ver que ya pues tengan claro que van a poder desarrollarse profesional y personalmente hasta donde quieran llegar. Yo por lo menos tengo una hija, y desde luego eso es lo único que desde luego espero que tenga muy claro, es que el límite se le tiene que marcar ella, que no se le imponga a nadie. O sea, totalmente, que llegue o haga con su vida lo que quiera hacer, cometerá aciertos, errores, pero que tenga claro que desde luego sea las decisiones quien las tiene que tomar, desde luego sea ella, y que la vida te va a condicionar a lo largo todo, porque te va a condicionar yo siempre lo digo, que nosotras a veces somos nuestras peores enemigas, porque como digo yo, pues eso, no estar con la niña cuando es recién nacida, pues es un trauma, o para mí por lo menos era como una cosa. Entonces yo creo que somos nosotras mismas las que muchas veces nos ponemos ciertos límites, pero que tenemos que ser conscientes de que a ellas las va a pasar igual, o a mi hija la pasará igual. Yo creo que hay un componente genético, yo estoy convencida de que sí, pero que realmente decidan lo que quieren hacer, hasta dónde quieren llegar, a qué están dispuestas a renunciar, qué es lo que quieren conseguir, y que tienen que luchar para hacerlo. Pero eso yo creo que es lo más importante, y un poco al hilo de la educación, ¿no? Realmente el que una adolescente o una mujer ya madura, lo que sea, pues que no permita, tampoco es la palabra, pero que decida en libertad, y que no las relaciones a lo largo de la vida, puedes tener diferentes relaciones con personas, pero que no te condicionen para desarrollarte o no. Y eso yo creo que es mucho más importante, ese condicionamiento, de lo que pues pensamos. Eso es lo que hay que trabajar. Y de hecho, en casa, efectivamente, en casa sobre todo, yo soy de las que piensa que esas cosas no las tenemos que dejar a que nos las... Pero lo vemos con los adolescentes cuando dicen que te vigilan el móvil, la pareja, ya, tal. Quiero verdad, decir que ese es el problema, ¿eh? Sí, o sea, yo cuando oigo esas cosas sí que me asusta. Claro, es que yo, os estoy escuchando atentamente en relación a lo que hablas de la igualdad, que no debe ser una confrontación entre hombres
hombres y mujeres, desde luego no lo debe ser y no, para mí no lo es, No, porque pero sí además se ha llevado a veces, sí, y yo creo que eso pero genera rechazo. llevarlo de una manera radical. interesada, Sí, nosotros sí. no podemos entrar en No, ese juego de no que se lleve interesa. de manera interesada porque no nos beneficia. No. Creo que hay hombres que padecen las desigualdades de género exactamente igual que nosotras porque también se les ha impuesto un rol. El hombre tenía el rol culturalmente de que tenía que llevar el alimento a la casa y la mujer tenía que dedicarse a los exactos cuidados. Es una desigualdad igual, porque muchos hombres reclaman el estar con sus hijos, el poder disfrutar de sus hijos, el tiempo y no tener esa carga, sino que se comparta, ¿no? Por lo tanto, confrontación entre hombres y mujeres para mí, cero. Creo que llegar a una igualdad es en beneficio de ambos y en beneficio del desarrollo personal, como bien ha dicho Amparo, de cada uno, ¿no? ¿Que hemos avanzado? Sí. ¿Que lo hemos superado? Bueno, viendo las experiencias que las mujeres rurales a día de hoy todavía tienen en su ámbito, todavía queda trabajo por realizar, ¿no? Y creo que en eso es en lo que estas charlas que nos aportan tenemos que extraer conclusiones para poder seguir trabajando en ello. Pero sí que se ha avanzado, pero creo que todavía, hablamos de juventud, debemos seguir fijando y concienciando de que la igualdad es un beneficio para la sociedad en conjunto, hombres y mujeres. Y ahora, pues, voy a meterme con una de las desigualdades. Bueno, Asun, tú has desarrollado tu trayectoria personal en algo tan importante como es nada más y nada menos el cuidado de la vida. Cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Te has sentido suficientemente valorada? Creo que no. Que no. Creo que no. Hombre, no puedo generalizar. Ha habido gente que sí me ha dado el valor, pero la inmensa mayoría no. No. ¿Crees que hay profesiones que sufren más de desigualdad que otras? Bueno, claro que las hay. Sí, sí. Esta es una de ellas, por ejemplo. Esta es una de ellas. Es decir, que los hombres en estos roles que tenemos marcados, para ellos no entra No se implica. aún el cuidado, ¿no?, de la vida, ¿no? No. Aunque vamos dando pasos y ya se ven en estas profesiones, ya vamos viendo hombres, ¿no? Pero todavía sí, pero el 90% son profesiones feminizadas. Somos mujeres, todas. Y de hecho tú llegas a los domicilios y lo mismo, cuando hay un dependiente, ¿quién cuida al dependiente? ¿Quién está pendiente del dependiente? Siempre la mujer. La mujer. Siempre. La mujer seguimos... Hay un 1% que puede ser un hombre, pero no. La mayoría es mujer. Seguimos siendo Sí, las cuidadoras. Las mujeres, somos las cuidadoras. Sí. Bueno, pues ahora ya vamos a entrar en un asunto que desgraciadamente tenemos que seguir luchando, como es la violencia de género. Se acerca el 25N, el Día contra la Violencia de Género, y lamentablemente este año, a día de hoy, tenemos que lamentar 29 fallecidas, mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Son 1.159 mujeres desde que se tienen datos de estos asesinatos, desde 2003, y es uno de los mayores problemas que tenemos en materia de igualdad, de desigualdad de género, ¿no? ¿Qué pasos creéis que se deben seguir dando para poder acabar con esta lacra que sufrimos y padecemos las mujeres, nuestros hijos y nuestras hijas, que están siendo también las víctimas de todas estas violencias? Yo creo que lo que hemos dicho antes, el rechazo porque esto al final obedece un poco a esa sensación o sentimiento de posesión, ¿no?, que tiene una persona sobre otra. Es decir, no entablar pues puede ser un error, pero en el momento que se diagnostique o se perciba ese comportamiento posesivo, que lo que decía yo antes, es que lo preocupante es que está totalmente instaurado en la gente joven y en los adolescentes. Yo creo que más. Sí, aparentemente las cifras están en aumento, con lo cual yo creo que es una educación en ambos casos, de no someterse y no dejar que nadie te someta, y luego pues a los hombres en este caso
que no ejerzan ese papel dominante. Pero eso es totalmente educacional, porque es que ahí reside todo. Otro de los problemas más importantes, aparte de la violencia, es el de las agresiones sexuales. Sí, sí. Entonces yo creo que todo pivota sobre el mismo concepto educacional. Y lo curioso y lo que nos rompe los esquemas es que ahora que tenemos más medios, más recursos, más concienciación, pues parece que no sé qué es lo que falla, pero que no se obtienen los resultados. ¿Creéis que dentro de esos medios y esas herramientas que tenemos, las tecnologías son una parte importante de este retroceso? Pues yo no lo sé, pero a mí la sí que mala utilización, a mí sí que me no, preocupa muchísimo ese tema en la juventud, porque yo veo una agresividad en ellos que en mi generación y en las generaciones anteriores yo eso no lo he vivido. Yo es que no sabría decir a qué se debe. Yo creo que esa falta de respeto de los chicos a las chicas, de las chicas a los chicos, insultos, empujones, no sé qué. Yo eso en mi juventud no lo viví jamás. Entonces a mí esas cosas sí que me preocupan mucho. Yo creo que hablamos de educación, pero no solamente la escuela es la que educa. La casa tampoco, la sociedad es la que educa. Bueno, entonces no se puede estar en la escuela con programas de igualdad y demás, cuando luego esos adolescentes lo que están viendo en sus medios son programas que sexualizan los cuerpos, programas que mercantilizan además y objetualizan el cuerpo de las mujeres. Hablo de programas o publicidad o redes sociales o videojuegos o películas o anuncios de televisión, me da igual. Estamos en todo un entorno en el que evidentemente esa igualdad no se manifiesta, en el que el cuerpo de una mujer es motivo de objeto, mercantilización e incluso además, sobre todo en el mundo de la publicidad, se están repitiendo estereotipos que sí que vienen de nuestras abuelas y de nuestras madres, como relacionar a la mujer siempre con cuestiones fisiológicas de anuncios, ahora ya no tanto, anuncios de dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de articulaciones, pérdidas de orina, me da igual, los hombres también las tienen y no lo anuncian. Es decir, hay toda una serie de... las mujeres tienen que estar perfectas, tienen que estar maquilladas, tienen que estar... también los hombres ahora también reciben su presión, pero es decir, tú no puedes, el ejemplo que quiero poner es, tú no puedes estar educando en la escuela en unos valores y que cuando esos adolescentes van a salir del ámbito familiar y del escolar y van a tener que construir su identidad en sociedad, lo que les esté enseñando la sociedad es lo contrario de lo que han aprendido en la escuela. Y yo creo que ahí la política es importante. Pero ¿tú no crees que eso existía antes? Quizás sí que es verdad que había más canales de comunicación, pero todos esos estereotipos, los típicos pues eso fotos, es lo que tenemos que trabajar. Sí, pero yo creo que es que pero no desarrollábamos esa actitud. No, eso porque socialmente el respeto a los mayores, socialmente había otra educación de comportamiento y de conductas morales. Pues en algo estamos fallando. Estamos fallando. Pero yo creo que la casa es un pilar fundamental. Los valores que se transmiten desde casa. Los valores que tú aprendes en tu casa. Yo también. Yo creo que son fundamentales. ¿Yo qué creo que pasa? Pues creo que les dedicamos muy poco tiempo a nuestros hijos. También. Creo. Sí, sí. También. Yo antes llegaba a mi casa y éramos una familia de 8 hijos, y comíamos todos juntos en la mesa. Había un respeto. Si llegaban mis abuelos, allí bailaba hasta el gato, porque los primeros eran mis abuelos. Ya salía de nosotros porque nos lo habían educado desde pequeños. Te salía a hacerlo. Ahora no. Ahora cada uno come es que la sociedad ha cambiado de hábitos. Cada uno entra cuando le da la gana. Hay madres que no ven a sus hijos en todo el día, madres, padres, Ojo, sí. Madres, Luego, padres. Amparo, has dicho un tema muy importante que es en política. En política también tenemos que trabajar mucho este tema, porque salir peleándose unos con otros de si existe o no la violencia femenina, ahí también no estamos dando ningún ejemplo a la sociedad, si ya estamos discutiendo entre nosotros si existe o no existe ese tipo de...
de violencia, pero bueno, o es de que desigualdad. A ver, aunque Pero al se final, niegue, pero al las final la cifras- juventud, Ana, esto lo mama mucho más de lo que nosotras nos pensamos. Y yo estoy de acuerdo con Ana en que esos mensajes que crispan y que Adoctrinan desde pequeños. adoctrinan, se están tolerando por parte de la sociedad. Porque es que ahora mismo ya, cuando tú escuchas esos mensajes, nadie ya le da importancia. Ojo, es que lo están escuchando nuestros jóvenes. Pero mensajes como cuáles dices. Mensajes como que no existe la violencia ya, de género, ya. mensajes como que las mujeres no tienen ningún tipo de problema, que La no violencia hay femenina en desigualdad, No sé, yo creo desigualdad que en el yo me niego a en creer, el o sea, salario. a ver, hay tiene que haber una minoría Ya, que lo cree. de gente que crea que ahora mismo no hay un problema social, que está ahí y que todo el mundo ve y que sea evidente. Yo creo que hay muy poca gente, independientemente del color político con que lo mire, o bueno, o ya quizás en alguna parte más extrema, yo creo que todo el mundo somos conscientes de que hay un problema que vemos año tras año. Yo creo Está que claro. estamos refiriéndonos única y exclusivamente a un partido político Exactamente. que es el único que niega la evidencia, porque Eso. dice que también Es existe evidente. violencia contra los hombres. Sí, existe, Puede que sí, en un pero porcentaje muy muy- inferior. claro. Entonces, las cifras No hay ni están datos. ahí y yo creo que no merecen ni la pena O el ponerlo peligro en de cuestión. reducirlo al ámbito doméstico Ya. y no que yo creo que además que es donde tiene que estar a lo que es no es el ámbito doméstico, es una violencia que es estructural Claro. y es ahí, sí. si no cambias las estructuras siempre se va a seguir reproduciendo esa violencia, ¿no? Sí. Pero a lo que yo me refiero es a que tú Pero- ya vienes, dices, ha muerto, asesinada otra mujer más, y la gente ya, o sea, normalizado. se normaliza. Se normaliza, sí. ¿Sabes? Y ese es el miedo y el Desgraciadamente. temor, ¿no? De que se normalice y que la sociedad tolere que se normalice. Esa es la reflexión que yo me hago muchas veces, ¿no? Digo, nos deshumanizamos porque ya se impone el que continuamente está pasando, que seguimos con esta lacra, las agresiones sexuales. Pones un telediario, pones tal, todos los días ves agresiones sexuales, ves agresiones de niños contra niños, ¿lo estamos normalizando? ¿Lo estamos tolerando? ¿Lo estamos quitando importancia porque lo vemos continuamente? Hombre, Es una pregunta que os no, hago. Yo A mí me me- niego a a mí no, pensar sí. que alguien pueda A mí me normalizar preocupa mucho eso. ver eso en una noticia y que lo vea como algo cotidiano, lógico o habitual. O sea, yo quiero pensar que desde luego todo el mundo se le hagan saltar las alarmas y que vamos, que tome conciencia, sobre todo los políticos o la gente que tenemos, o sobre todo bueno en el gobierno central o gente que tiene que ocuparse más de estos temas, que desde luego no puede mirar para otro lado y decir pues es que ha pasado otra vez, ¿no? Sino que tendrá que poner los medios necesarios y hacer análisis para ver qué falla y qué podemos y qué solucionar. recursos hay que poner. Yo sí que es cierto que yo como Asun también, no sé si es que lo pienso o lo quiero pensar. Yo creo que, jolín, que pues eso, una educación en valores desde tu domicilio, una educación dentro de la normalidad, de un respeto, yo espero por lo menos que dé sus frutos y que, jolín, que las generaciones venideras, pues hombre, vean que las cosas hay que hacerlas de una determinada manera y que hay que comportarse de una determinada manera y que, jolín, volvamos a recuperar, pues bueno, igual formas de vida que igual sí que se han perdido un poco. Yo quiero pensarlo. Yo es que pienso que, a ver, tenemos que tener claro que la sociedad es un poco como lo que ocurre con las guerras, ¿no? Ahora tenemos la de Ucrania reciente, que al principio pues a todos nos ha impactó. llamado la atención, nos impacta, pero luego Se lo olvida. normalizamos porque forma parte del día a día, lamentablemente, ¿eh? Sí, sí. Pero yo creo que es un tema que está en la agenda pública, política, a todos los niveles, y a veces pues tú como alcaldesa dirás, bueno, el 25N pues hacemos un acto determinado, Sí. y habrá gente que no lo entienda, pero realmente lo que está haciendo es recordar concienciación, lo que exactamente, decimos. que eso sigue ahí latente. Entonces eso, y luego lo que hemos dicho antes, la educación, pues a ver, yo a mis hijas les voy a transmitir lo que a mí me transmitió mi padre, que hay que ser Naturalmente. independiente, que la independencia es la que te permite Sí, ser libre, sí. elegir libremente. Entonces yo no creo que esté olvidado, lo que pasa que, bueno, pues que eso está en el día a día y es verdad, tampoco se paraliza el país cada vez que ocurre algo así, pero yo creo que sí está en la agenda y en la conciencia de la mayoría de la gente, ¿eh?
Pues vamos llegando al final de la mesa y para acabar me gustaría pediros a cada una un deseo para las mujeres. Un deseo. Eso es dificilísimo. Pueden ser muchos. Pues todos ¿Un los que deseo para queráis. qué? Que no tenemos Un idea. deseo para las mujeres. Ah, ¿Qué os gustaría que cambiara, ¿no? En favor de las mujeres? Pues mira, yo siempre cuando llegan un poco estas fechas, el 25N o el 8 de marzo, y bueno, pues te pones a pensar un poco, o ese día igual tienes más concienciación que otro día normal, yo siempre pienso lo mismo y digo, ojalá llegue el día en el que no tengamos que celebrar ni el 25 de noviembre ni el 8 de marzo. Y eso significará que no tengamos que hablar ni de diferencias de igualdad, de trato, ni de violencia de género, pero no solo aquí, sino en todo el mundo, que yo creo que también es lo difícil. Aquí tenemos una situación, pero seguro que hay países en los que, madre mía, seguro no, pues todos somos conscientes. Entonces yo, que llegue ese día, y yo lo que digo siempre es que desde luego todas las generaciones que vienen detrás nuestro, pues como dice Ana, que las eduquemos en que sean independientes, libres y que desarrollen su personalidad y su vida totalmente como ellas quieran, en libertad y pensando únicamente en intentar por lo menos ser feliz. Si lo consiguen, ya habrán conseguido mucho. Amparo. Bueno, pues a mí lo que me gustaría, va a sonar un poco así como a la paz en el mundo, ¿no? Pero no, a mí sí que me parece, a mí me gustaría que todas las mujeres y las niñas de este mundo tuvieran acceso a la educación, que es algo, como tú muy bien dices, aquí lo damos por hecho y tal, pero es que hay países en el mundo donde las mujeres, los maestros, las maestras arriesgan su vida, su integridad física, por algo tan básico y tan sencillo como la educación. Entonces, a mí me parece que ese puede ser un paso importante. Muy importante. Asu, ¿algún deseo? Asu, ¿qué deseo puedo tener yo? Pues no lo sé. Bueno, pues que se valore, ¿no? Por ejemplo, los trabajos que realizan las mujeres, ¿no? Sí. En la misma medida que se valoran el que realizan los hombres, por ejemplo. Pues sí, por ¿no? ejemplo. Pues sí. Por poner un ejemplo Pues que está relacionado con mi trabajo tu vida. y con mi vida. Con sí, tu vida. sí. Ana, deseo. A mí me pasa como Amparo, que el mío va a sonar un poco... A mí me encantaría que no desaparecieran las mujeres rurales. Es lo que más me Sí, gustaría. Pues claro. Hombre. Porque, bueno, porque no lo veo de tan color tan bonito, ni lo veo lo veo complicado. Lo ves complicado. Veo muy complicado que la figura de la mujer rural que nosotras conocemos en los años Se mantenga. siga Se mantenga. y se mantenga. Ana. pues yo que se desarrollen como seres libres e independientes, plenamente, plenamente, eso es lo importante. Eso. No, con eso estaría todo resuelto. Pues muchas gracias a las 5. Ha sido un placer estar con vosotras y espero que este Café por la Igualdad nos ayude a que todos estos deseos se cumplan.